Bien, continuamos y lo comentamos al inicio de este espacio que hablaríamos en Sin Fronteras de esa educación, de esos retos a la educación, esos retos que tienen los papás, los maestros, la sociedad en sí en educar a nuestros pequeños. Ya no tan pequeños, porque si hace unos años atrás, unas décadas, un chaval de 14 años era pues casi un niño, hoy el niño de 14 años ya es un hombrecito, hombre, ¿no? Y ya tiene muy claro dónde quiere, lo que quiere. Y papá no me mandes, mamá no me digas que ya soy mayorcito, ya sé lo que quiero, ¿no? O sea, la sociedad va creciendo y ya me parece estupendo, ¿no? No somos los mismos de hace 200 años. Las cosas cambian y más que van a cambiar y nosotros las vamos a ir informando a través de este programa, gracias también a todos nuestros invitados. Doy la bienvenida de nuevo a Francisco Javier López, de Área Jurídica Global, que nos acompaña siempre en estas tertulias. Francisco Javier, buenas noches de nuevo. Buenas noches, a ver qué aprendemos hoy, seguro que será muy interesante. Yo estoy seguro que de ello también. Tú has sabido educar y sabes educar muy bien a tu familia, entiendo, y sigues unos parámetros que te enseñaron tus abuelos, entiendo, tu bisabuelo o tu propia formación. O mi tatarabuelo. ¿No? O tu tatarabuelo, ¿verdad? Hacemos las cosas lo mejor que nos enseñan, pero a padre se aprende a ser padre siendo padre. Entiendo. Es difícil. O sea, tú has sabido marcar unos valores de entrada porque lo que tú aprendiste y de alguna manera lo estás inculcando, trasladando también a tus hijos. Es lo que intentan, entiendo, todos los padres, hacer las cosas de la mejor manera, inculcarlas mejor. Pero yo he visto padres fantásticos que han salido niños muy raros y padres muy raros con niños fantásticos. O sea que al final no sabemos qué hay ahí. Claro. Y no, la culpa no siempre es del profesor, o la culpa, a mi entender, ahora veremos, ¿no? Quizás no siempre es del padre. Tiene que haber ahí algo tiene que haber ahí que nos puedan enseñar o podamos enseñar a los padres a que salga todo mejor. Claro. Bueno, bien. Pues vamos a intentar en el día a día a ver si podemos de alguna manera dar algún tipo de formación al respecto, con el permiso de todos ustedes. Ángela Rubí, muy buenas noches. Buenas noches. Tú eres educadora social. Sí. Sí, trabajas en el Ayuntamiento de Castelldefels, correcto. Creo. Hablamos de esos valores que se enseñan en casa, ¿verdad? Pero tú te encuentras, entiendo yo, con problemas, como educadora social, que no se han asistido en casa y parece como que el problema os lo pasan o se le pasan a los profesores, al colegio, ¿verdad? A los educadores, como es tu caso en un momento determinado, ¿no? Sí, no sabría decirte dónde está el problema, ¿no? Pues porque creo que es el cómputo de, ¿no? Pues la educación que se reciben en casa, en la escuela, en el entorno, ¿no? Un vecino, como puede también determinarnos un vecino, un primo, bueno, aquellas personas que influencian. Y al final, bueno, pues el resultado es otro propio, ¿no? Cada persona, cada individuo adquiere aquellos conocimientos, pues por lo que sea, ¿no? Y luego, pues es el adulto que tenemos, entonces... En tu trabajo como educadora social, lo que decía Javier era, bueno, de alguna manera yo enseño lo que he aprendido y que a mí me ha servido y creo que es lo mejor para mi familia, ¿no? ¿Eso se está practicando, se está aplicando o nos estamos dejando llevar un poquito, pues, dónde va Vicente, ¿no? Por los nuevos cambios, los nuevos paradigmas, las sociedades van cambiando. Antes lo decíamos, el niño de 14 de hoy no es el niño de 14 de hace 50 años atrás, por ejemplo, ¿verdad? Sí, nosotros vamos poniendo herramientas, ¿no? Vivas y flexibles en función del nuevo contexto. Desde luego que hace 2 años atrás a hoy en día, después de una pandemia, pues los servicios que tenemos en el espacio público o de acompañamiento en las escuelas se tienen que adaptar a las nuevas realidades y a las nuevas problemáticas. ¿La pandemia ha hecho mucho daño? No sería yo tanjante, pero sí que es verdad que bueno, tenemos muchas consecuencias en el espacio público, el tejido asociativo se ha visto deteriorado, ¿no? Aquellos aspectos de convivencia que han quedado este año parados, ahora los tenemos que volver a reprender y además con ciertas dificultades y complejidades de la pandemia. Alicia Romero, psicóloga, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Gracias. Escuchamos a un papá, que además es un gran letrado, escuchamos a una educadora social, que también trata con la gente, los más pequeños y demás, y hablamos contigo como psicóloga, ¿no? Antes hablábamos con una pedagoga que nos decía que el 27% de suicidios en los menores se está acentuando, por ejemplo, aquí en Cataluña, el 27% de aumento, ¿no? Eso no sale en los medios de comunicación, no interesa que salga. Claro, al final la salud mental en general de la sociedad se ha resentido muchísimo, sobre todo a raíz de esta pandemia, y por supuesto la de los jóvenes todavía más. ¿Por qué? Porque si hablamos de adolescencia, una etapa en la que las relaciones interpersonales, la relación con el grupo de iguales, el experimentar, el salir, el comunicarse, es algo vital en esta etapa. La pandemia esto pues, nos lo ha cortado, lo ha vetado, todo se ha centralizado en lo virtual y eso ha tenido consecuencias. ¿Qué podemos hacer entonces? Claro, porque pensamos, la pandemia es la culpable,
pero algo de culpa tendremos nosotros, los mayores, los papás, las mamás, ¿no? La propia familia que ha confinado también a los hijos como a ellos mismos en casa durante un tiempo determinado, ¿no? Pedro, yo no soy demasiada amiga de la culpa, fíjate, ¿no? No, antes, yo tampoco, pero... Claro, al final hablábamos antes de qué culpa tienen los padres, qué culpa tiene la escuela, qué culpa tiene la sociedad. Creo que todo va a ser mucho más sencillo, ¿no? Si entendemos que los problemas son el resultado a veces de diferentes factores, algunos son más evitables que otros. Esta pandemia ha sido algo que nadie podía predecir, por lo tanto es una situación que ha generado un daño que queremos pensar que se puede reparar. Yo confío en que todo esto se puede reparar, pero siempre desde la responsabilidad, no desde la culpa. La culpa genera peso, la culpa nos aleja de las soluciones. Estamos en tertulia, por consiguiente cualquiera de vosotros puede participar, ¿no? Y hago preguntas así que dan pie, ¿no? a que podamos entrar inmediatamente. Una pregunta te haría, ¿qué problemas psicológicos son los que hoy está viendo la juventud, la gente joven? Y dame una franja de edad, por favor. Más o menos la franja, digamos, entre los 18, 21 años aproximadamente, incluso chavales más jóvenes, ¿no? Lo que estamos viendo es un incremento en general de los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos, en adolescentes tempranos, sobre todo trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en chicas, ha incrementado, se ha duplicado incluso pues, los ingresos por este tipo de problemas. Por lo tanto, estamos viendo que en general este periodo y esta etapa que es compleja, ¿verdad? Porque un adolescente está sujeto a muchísimos cambios, tanto a nivel físico, psicológico, emocional, social. Todo esto, acrecentado por la presión de la pandemia, ha generado una descompensación mayor y ha agudizado todos estos problemas. A los problemas que comenta Alicia sí que me gustaría añadir que nosotros hemos notado en un servicio que tenemos en el espacio público, que vela por la buena convivencia, un incremento del abuso y del consumo de los tóxicos. No sé si también nos ha llegado a nivel psicológico, pero ha sido brutal, así como el incremento de la violencia también, ¿no? Sobre todo intrafamiliar, ¿verdad? O sea, los delitos urbanos parece como que han ido disminuyendo, al no haber tanta posibilidad de salir a la calle, pero parece que todo se ha concentrado más dentro del hogar. ¿No? La violencia en el espacio público, sí. En aquellas franjas, en aquellos horarios que ellos podían salir, se han adaptado como hemos hecho todos, ¿no? Y si a las 9 tenían que estar en casa, pues el toque de queda era a las 5, ¿no? Para salir. Se ha reducido el espacio territorial, con lo cual tenían menos espacios de encuentro, tenían menos tiempo además, con las mascarillas, que no da pie a una buena comunicación, con lo cual hemos notado más peleas de lo habitual. Y si habla, y claro, hablamos los mayores de los pequeños, pero hablamos los mayores con los pequeños, con la gente más joven para preguntarles qué te ocurre, qué te pasa, cómo te sientes, nos preocupa eso. Hemos querido invitar a este programa a Javier López. Él es estudiante de bachillerato, nos va a decir la edad que tiene y su problemática, si hubiera una problemática o lo que él ve, cómo está la sociedad. Aunque no es psicólogo ni es abogado, que lo será a lo mejor algún día, a saber, ¿no? Sí que tiene su postura, su pensamiento crítico al respecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del tema que yo creo que vamos a hablar más desde el punto de vista, como has dicho tú, el mío, representando a la gente de mi edad. ¿Qué edad tienes, Javier? Yo 18. 18 años. 18 años. ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo te sientes tú dentro de la sociedad? ¿Tú, en tu núcleo, tus amigos, cuando habláis, veis que la familia está muy vinculada, que el colegio está muy vinculado, que os falta lenguaje, que os falta comunicación? ¿Ves que hay mucha gente que se dispersa porque no tiene en su familia pues un entorno muy agradable? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tú, el tema de la pandemia, cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha ayudado sobre todo en tema de comunicación con nuestros amigos y con la gente que veíamos, por ejemplo, también los profesores y todo. En el tema de hablar online y todo eso, nos hemos acercado más a no tener que movernos de casa muchas veces, aunque cada vez nos movemos menos. Pues esto nos ha ayudado a movernos menos aún. Ya sean, por ejemplo, en mi caso, yo juego a la consola y todo eso, pues te quedas más en casa porque es online. Cuando quedas con los amigos y cualquier cosa, puedes hacerlo a través de redes sociales online, porque no hacía falta salir. Y cuando sales, como has dicho muy bien, tenemos muy poco tiempo. La manera de lo que lo hacemos no es la misma que teníamos antes y tenemos que hacer muchas cosas de las que teníamos pensadas en mucho menos tiempo, en un lugar muy reducido, que yo creo que al final las consecuencias que salen de esto no tienen por qué ser
igual de buenas de lo que esperábamos. Claro. Javier, todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Tú ya serás mayor el día de mañana, ahora disfruta de tu momento, Sí. ¿no? Pero claro, y todos hemos tenido una cierta relación, ¿verdad, Alicia? Nuestros invitados como Ángel o Francisco Javier, ¿no? Hemos crecido en un entorno y he sido en nuestro entorno, ¿no? Y hemos sabido encontrar las virtudes y los defectos de ese entorno. En tu entorno lo habláis con tus amigos, tú lo hablas y ves las carencias que tiene la sociedad. Yo, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de decirle, no sé, al presidente del gobierno, al presidente de la Generalitat, a quien fuere, al quien manda, al quien puede cambiar momentos históricos, mentales, pedagógicos, etcétera, para que la gente de tu edad crezca saludable, viendo tú o conociendo gente que a lo mejor no vive tan bien como tú en un momento determinado, ¿qué le pedirías? Pues lo primero, que nos escuchen, ¿no? Que estén en todo momento abiertos a sugerencias, que tener un poco de voz, aunque cada vez sí que es verdad que nos escuchan más, pero seguimos sin, al menos yo me siento como parte de joven que soy, como que se nos trata de una manera como que no sabemos de lo que hablamos. Y en muchos aspectos sí que es verdad que, aunque no tengamos esa experiencia, sí que estamos teniendo nuestro propio pensamiento y creo que es muy importante, aunque no tengamos esa experiencia, como he dicho, se nos valore nuestra opinión. Qué bueno lo que acabas de decir. Ahí, esto habla de madurez, Alicia. Absolutamente. Fíjate que Xavi estaba comentando un aspecto esencial, un factor en la adolescencia que muchas veces se minimiza, ¿no? El adolescente es un ser creativo. Grandes cambios en la tecnología, en la música, la ciencia, en el arte vienen de cerebros adolescentes. Debemos potenciar mucho más, ¿no? Esa creatividad, que los adolescentes, que los niños, que las personas nos podamos sentir escuchados, que se nos ayude a ordenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eso es vital, porque si no se nos enseña a pensar por nosotros mismos, al final nos convertimos en autómatas. No nos preparamos para hacer frente al mundo real, lleno de incertidumbres, lleno de situaciones que no podemos controlar. Con lo cual, el sentirse escuchado ayuda a ordenar, ayuda a confiar en los recursos, en entenderse y, por lo tanto, a manejarse muchísimo mejor en el mundo. ¿Qué se está haciendo entonces? ¿O qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal como educadora social, ¿no? Porque cuando se reclama algo es porque hay una carencia de algo, ¿no? Y estamos hablando de un muchacho que a lo mejor, pues hombre, no tiene ningún tipo de carencia, ¿verdad? Entonces, con lo cual, ya me imagino un muchacho que pueda tener todas las carencias del mundo, que viva en pues con una familia desestructurada en un momento determinado, que estén su papá o su mamá se hayan separado y viva pues una pandemia pues o con papá o con mamá o sin papás, solo en casa, ¿no? Que no es el caso de Javier, ¿no? Pero que sí, que pueden haber muchos casos así similares, o que digas, ostras, lo que está contando ahora Pedro, pues eso está ocurriendo. Desde el punto de vista de lo social, tú estás en un ayuntamiento, pero eso se podía trasladar al propio gobierno, ¿no? ¿Qué necesidades hay? Porque hay una queja, ¿eh? Hay una Bueno, queja. es que es la misma, la queja es la necesidad es de escucharlos, ¿no? Porque al final el adulto se piensa que tiene la verdad absoluta y que son adultos en el futuro, ¿no? Son personas de pleno derecho ya. Claro. Y tienen muchísimas, ¿no? Como decía Alicia, muchísimas ventajas en cuanto a creatividad, a la sinceridad, a la honestidad. No tienen, ¿no? Esos vicios que tenemos los adultos. Nosotros como ayuntamiento estamos poniendo en marcha órganos de participación. Ya tenemos el órgano de participación infantil, el Consell de la Infancia, y este año estamos trabajando, después de la pandemia, con más premura que nunca, para poner el Consell de la Adolescencia. Y ya luego vendrá, ya veremos en qué formato, el de la juventud, ¿no? Porque al igual un formato tan rígido y estructurado quizás no va con el colectivo. ¿Hasta qué edad estáis trabajándolo? El de la infancia que tenemos en marcha es quinto y sexto, 10-12 años. Ahora estamos con el de la adolescencia, que en principio era primero y segundo de la ESO. Tenemos un grupo motor que además no lo ponemos en marcha, sino que hacemos un codiseño, ¿eh? Cogemos a los que han acabado, cogimos a unas familias, a unos niños, les dijimos, venir a ayudarnos a diseñarlo. ¿Cómo queréis que sea? Nos dijeron que los viernes por la tarde, que querían merienda, que querían hablar de temas que luego, bueno, pues así lo pusimos en marcha y estamos replicando el proceso para el Consell de la Adolescencia, con el mismo objetivo. Al final, ¿qué os interesa? ¿Qué os preocupa? ¿No? El Consell de la Infancia este año ha trabajado temas de medio ambiente y sostenibilidad, pues porque ellos decidieron que era lo que les preocupaba. El anterior año, materia de convivencia, ¿no? Pues a ver qué nos dicen cuando llegamos al instituto, qué les interesa hablar. ¿Tanto una edad como la otra? ¿Tanto una edad como la otra? Sí.
Sí, tanto como una como la otra, las de 12 o 13 años como los chicos de 18, ¿les preocupa más o menos lo mismo? De momento lo que hemos recogido, ¿no?, formalmente son estos órganos que han sido de quinto y sexto. Y estos chavales de quinto y sexto que quieren continuar de alguna manera pudiendo influenciar, ¿no?, en una política pública, en unos servicios, queremos continuar. Y entonces, pues, vale, pues venís como grupo motor y nos decís cómo queréis participar, qué queréis decir, qué tenéis que decir. Y nosotros os ayudaremos con los recursos municipales que tenemos a que vuestra voz sea escuchada, sea un colectivo que sea representado, ¿no?, y que participéis allá donde se tengan que tomar decisiones. ¿Cómo cambian los tiempos, Javier? Desde luego, en mi época no teníamos la oportunidad de quejarnos tampoco, ¿no? Hoy, más o menos, la gente joven puede decir, yo quiero, reclaman algo y... Claro, cuando vivía el dictador, como decía, no nos podíamos quejar. Y si vivíais bien, no, si nos quejamos nos mataban, ¿no? O sea, no nos podíamos quejar, ¿no? Sí. Hoy en día se pueden quejar. Pero yo le preguntaría al joven Xavier, cuando habla con sus amigos, ¿hay algo en concreto, alguna motivación de vuestro núcleo que digas, oye, hay un fallo que veis, claro, con 18 se ven unas cosas que igual no se ven con 50, ¿no? Pero ¿hay algo concreto del sistema que veas o que comentéis que no funciona, algo concreto? A ver, para empezar, yo creo que lo que a muchos nos pasa es que muchas veces no tenemos claro qué queremos o qué nos gusta. Entonces, en estos aspectos, pues muchas veces sentimos que no tenemos ese apoyo de decidir lo que queremos hacer. Muchas veces se nos implementa, en mi caso no, he tenido mucha suerte, pero no se nos implementa. Que ser abogado, ser médico, está muy bien visto, pero si yo quiero ser pintor o quiero ser cantante, no es el mismo apoyo desde fuera que, como he dicho, de cualquiera de los otros. Y yo sí que comento mucho con mis amigos que a la hora de buscar una carrera o cualquier cosa que dices, ¿qué voy a valorar antes? Lo que me han estado diciendo toda mi vida, que tenga una buena salida, que piense en mi futuro, que voy a ganar dinero, lo que sea, o pienso también en mi futuro, pero pienso en un futuro más enriquecedor, en uno que me guste, en uno que yo pueda sentirme realizado. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos que más se habla entre amigos, o menos en mi caso, de cuál es nuestro futuro y si verdaderamente escogemos lo que queremos hacer o no. Una buena respuesta. Sí, es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Hay que analizarla. Es una buena respuesta. Nos vamos a publicidad y volvemos inmediatamente en Sin Fronteras. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Bienvenidos a Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Os presentamos el podcast de derecho que no te podrás perder. Es muy sencillo encontrarlo. Busca en las principales plataformas Área Jurídica y podrás encontrar cada miércoles un nuevo episodio. Está disponible en Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Te esperamos! Continuamos en Sin Fronteras con ese propósito hoy, los retos de la educación. ¿Qué podemos aportar nosotros desde nuestra pequeña parcela televisiva para que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, hoy puedan
pues tomar alguna que otra decisión o tener un pensamiento a lo mejor un poquito más crítico que ya lo tienen. Y lo estamos haciendo con expertos, con psicólogos, con educadores sociales, con letrados y con un representante de esa gente joven. Nos quedábamos hablando de temas que tenían trascendencia, pero también tiene trascendencia el tema sexual, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Yo le pregunto ahora a la psicóloga, por ejemplo, o a la educadora social, el tema sexual, luego hablaremos con el joven que nos acompaña, ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Hoy se vive de diferente manera, la gente joven es más propensa pues, a tener relaciones sexuales a más temprana edad, ¿y por qué? Quizás vivimos en una sociedad un tanto hipersexualizada, pero lo que me gustaría matizar sobre todo que la hipersexualidad no, digamos que castiga la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad es un área del ser humano totalmente sana que debemos potenciar, debemos informar desde que somos pequeños, ¿no? Sobre el manejo sano de la sexualidad. El problema es la hipersexualización, ¿no? Que es cuando el valor se centra mucho en todo aquello relacionado con el poder de lo sexual, con el atractivo físico, dejando de lado otros valores. Entonces, esta sociedad hipersexualizada, porque al final es un reclamo y un poder muy importante, todo esto confunde muchas veces a los jóvenes, ¿no? Y utilizan esa sexualidad mal enfocada como una forma de relacionarse, una forma de buscar el reconocimiento, de sentirse valorados. ¿Eso no se enseña en las escuelas, o sí? Eso debería enseñarse más en las escuelas. Sí, debería enseñarse. La educación sexual en las escuelas, a mi parecer, está aún muy verde, ¿no? Porque al final ellos tienen que buscarse estímulos e información fuera, porque, bueno, por lo menos en mi generación era muy mínima, era poner un preservativo, además un preservativo masculino, te explicaban que había uno femenino y ahí se quedaba. Habían, ¿no? Pues en aquel caso habían penes de diferentes tamaños y colores, pero no iba más allá, no hablaba de la afectividad o de cómo te puede influenciar la sexualidad si no tienes en cuenta, ¿no? Esa afectividad. Con lo cual, no sé si ha evolucionado ahora, quizá Xavi nos lo puede decir, pero... Javier, ¿vosotros ahora cómo lo habláis? ¿Dónde aprendéis? Yo sé que Internet está ahí muy abierto, pero ¿cómo lo habláis la gente joven? Bueno, yo creo que con los años se ha normalizado mucho hablar de sexo y de la sexualidad, y creo que sí que están muy verdes las escuelas, porque los pocos proyectos que he tenido yo en mi escuela eran lo mismo. Poner un preservativo, no te hablaban de ningún otro tipo de método que haya, es que creo que ni del preservativo femenino, ni de nada más. Entonces, porque no lo sé, no me lo han explicado. Entonces, sí que es verdad que con Internet las cosas han cambiado mucho, ya sea a través de los influencers, el propio YouTube, que hay vídeos de todo, o buscando en Google, lo que sea. Yo creo que esta generación, gracias a Internet, hemos podido coger información y entre nosotros mismos autoeducarnos, hablando de lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta, de lo que hemos experimentado o no, de lo que más nos ha gustado o no. Y creo que entre nosotros hemos hecho como una libertad para hablar de estos temas que gracias a las redes sociales se ha extendido por todo el mundo y hoy en día es mucho más fácil hablar de sexualidad. ¿Sí? ¿Hay libertad? Yo creo que sí. ¿Sí? Mucha más de la que había antes, eso seguro. ¿Y en clase podéis hablar entre vosotros, los compañeros? Sí, yo creo sinceramente que si hacemos un debate en mi actual clase, la persona más incómoda será el profesor. Estoy 100% la más seguro. Incómoda. ¿Y trasladáis ese mensaje, ese diálogo? No sé, es una pregunta extraña, ¿eh? Lo trasladáis, cada cual tendrá sus qués, ¿no? ¿Lo trasladáis a casa? Tú ves, por ejemplo, compañeros o compañeras que... ¿Cómo voy a hablarle yo esto a mi padre o a mi madre, ¿no? Porque todavía son un poco retrógrados y dicen, oye, hijo, ¿tú qué estás haciendo? O hija, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando, no? Bueno, sí que es verdad que yo, al menos en mi caso, ¿No? Hasta se santiguan, ¿no? Algunos. Ese es el gran problema al final, ¿eh? Porque fíjate lo que estaba comentando Xavi, o sea, hablamos mucho de sexo, tenemos interés, buscamos entre nosotros los recursos, otra cosa que esos recursos, esas fuentes sean fiables, sean fuentes que transmiten una buena información. Entonces, qué importante es que el propio adulto revise su propio manejo de su propia sexualidad, de cómo se siente en relación a este área, para poder acompañar bien a los hijos, a la sociedad en general, los mismos profesores, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Comentar esto a un profesor, ostras, qué tabú, ¿no? Seguramente se va a sentir él más incómodo que yo. Está en lo cierto, o sea, realmente los adultos, los papás, los profesores, somos guías, debemos ser red, debemos ser lanzadera, pero muchas veces no estamos lo suficientemente preparados para acompañarles. Y los papás, las mamás, debemos explicar cosas que nos suenan un poquito a veces como, pues no sé, ¿cómo le voy a hablar yo a mi hijo, a mi hija de esto, no? No sé. Javier, ¿tú qué opinas? Bien, es que
no crecen tan rápido los niños que a veces no sabes cuándo están suficientemente preparados. Será muy joven, a veces dices una broma o un chiste que es un poquito verde y lo ves que se sonroja, o ves en tu entorno y dices, ¿cuándo sabes que está preparado? Y claro, ¿qué información le vas a dar? Lo que decimos, ¿no? Los padres, no hay un manual que cuando apruebas el examen de conducir te dan el carné. Cuando apruebas el examen de padre te hacen padre. No, Claro. padre te hacen, algunos sin querer incluso, otros queriendo, desde luego, Picasso Claro. queriendo, indiscutiblemente. Pero, claro, y ahora tienes que educarte tú mismo, tienes que saber cómo seguir. No sabes si están preparados o no, claro, tienes ahí también tu... Pues, en las escuelas habría que enseñar, también habría que haber una escuela de ser padre. Y Fíjate. enseñarte cómo Claro. poder educar a tu hijo, porque no eres experto en educación, aprendes sobre la marcha. Y si hablamos de los padres de nuestros padres, pues claro, mi padre no sabe leer y escribir, mi hija o mis hijos saben varios idiomas, ¿no? Entonces, ha habido un cambio tan exagerado de unas generaciones anteriores que esto, desde luego, tiene que Que no sabes cuándo estás normalizarse. preparado para hablarle a tu hijo de ciertas Claro, cosas y dices, que han sido tabú en un momento das lo determinado. que explicas lo que has visto en casa, lo que decías al principio. Claro, si yo tengo que explicarle a mi hijo la sexualidad que me explicó a mí mi padre, pues ya se lo ha explicado. Pues sí que es cierto que hay ahí un gap que a veces no sabemos cómo... Claro, por eso claro. hay que tener esa comunicación con el Ay, joven claro. y que quizás que empiece la conversación, cuando ves que esa conversación fluye, pero muchas veces no es habitual que esa conversación fluya tan cómodamente en el hogar. Tan cómodamente, esa es la palabra. Sí, porque no lo hemos vivido en la etapa anterior. Yo no lo he vivido anteriormente, con lo cual no me es cómodo proponerlo. Quizás ellos sí, que poco a poco irá evolucionando todo y habrá una mayor comodidad hablando de estos temas. Pero fue un tabú la generación anterior, ahora es menos tabú, pero todavía queda Bueno, una etapa. ¿no? y nosotros estamos en medios de comunicación o estamos en redes o estamos en contacto directo con ellos, ¿no? Pero la gente que a lo mejor pues está en casa y no sale o no tiene una relación muy directa con el mundo, pues hay cosas que a lo mejor le van a chocar. A mí, particularmente, lo voy a confesar, a mí me chocó viendo un programa de televisión gente joven que decían que eran poliamorosos, ¿eh? Es un término que yo no había que le gusta escuchado. la policía, ¿es? ¿no? La policía, sí. La policía. Amorosa. La policía amorosa. Un término que a mí pues me chocó, pero que a vosotros no choca, entiendo yo. No, bueno, nosotros entendemos que cada persona entiende su sexualidad de una manera y que podemos ser libres de expresarla de la manera que nos parezca mejor a nosotros. Y espero y quiero esperar que se nos permita ser libres de esta manera, con nuestra sexualidad y no solo con eso, sino en todos nuestros ámbitos. Cuando una persona es poliamorosa, y alguien que se atreva a explicar lo que significa en sí, porque yo me he perdido ahí, ¿no? Alicia o Ángela, ¿no? Claro, lo veo en televisión, gente joven dice, no, yo es que soy poliamorosa, ¿no? O poliamoroso, ¿no? Más que la etiqueta, para mí lo que me parece muy enriquecedor... ¿Y qué es lo que se busca, perdón? ¿Y qué es lo que se Sí. busca con tener una relación tan abierta, no? Por eso te comentaba, ¿no? Que quizás lo positivo no es tanto que la relación sea abierta, cerrada, sino lo positivo es que podamos hoy en día conocer que hay modelos alternativos al tradicional, que nos permitan desde esa libertad poder escoger, experimentar, perder el miedo a salir de lo que ha sido siempre pues, el típico modelo hombre-mujer tradicional, que se casan, que tienen hijos, que tienen la casa con el perrito, ¿no? Yo creo que lo más positivo ya no es tanto el tema de etiquetarnos, sino el que tenemos diferentes opciones y podemos explorar. Totalmente de acuerdo. Al final tenemos que evolucionar como sociedad, ¿no? Y fíjate, dices, pues al igual clases de sexualidad pura y dura no han tenido, pero yo creo que ahí está habiendo un cambio, ¿no? de la mirada. Él dice, yo simplemente pues queremos que se nos respete las libertades, ¿no? De querer como queramos y a quien queramos. Al final, poco a poco creo que ya estamos poniendo ese derecho, ¿no? De cualquier persona un poquito más encima de la mesa, con diferentes nombres. Además cambiarán con tanta velocidad que yo no seré capaz de aprendérmelos, ¿no? Antes de, pero el concepto que decía Alicia es lo importante. Al final es el respetar la libertad, ¿no? Y diferentes modelos. Yo me gustaría saber qué es un poliamoroso. ¿Quién me puede explicar qué es un poliamoroso? Bueno, yo no sé, yo creo... Igual soy poliamoroso y no lo sé. Y si los compañeros de realización me echan un cable, pues también se lo agradeceré, ¿no? Creo que aparte de ser un policía muy amoroso, muy cordial, no, eso es una broma que tú comentabas, no, yo creo que la persona que es poliamorosa es una persona abierta a todos los frentes, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Una persona No que está necesariamente, abierta- no a tiene todos por qué. los frentes. O animales. o que tenga muchas relaciones abiertas y que, aunque tenga su propia pareja, pueda tener otras relaciones, otras, ¿no? Claro, es un modelo alternativo al tradicional en el que se pacta pues,
el poder abrirnos, pues quizás a otras personas, pero con unas condiciones que se tienen que pactar previamente con la pareja. Por ejemplo, o sea, una persona poliamorosa es una persona que tiene su propia pareja, ¿no? Sí. Pero además puede tener otras y su pareja le permita tenerlas, ¿no? O puede tener otros contactos físicos, sexuales, con otras personas sin que eso tenga por qué cuestionar el sentimiento de exclusividad. Pero esa persona poliamorosa también permitirá que su pareja sea poliamoroso o poliamorosa, ¿no? Si se ha Porque si pactado no, así, no se pero entendería. al final cada pacto de cada pareja puede ser diferente, ¿no? Pero en principio, tal y como entendemos el poliamor, es que en una pareja hay una exclusividad más sentimental y una exclusividad, o sea, y no tanto una exclusividad a nivel sexual. Y no hay sexualidad, me refiero, no hay sexo ahí. ¿O sí hay sexo? Puede haber sexo con Me diferentes refiero, personas. ¿del mismo sexo o de distinto sexo? Eso ya dependerá de cada uno, pero pueden ser El también súper poliamorosos. poliamoroso. Será, ¿no? Súper poliamoroso. Bueno, son los pactos que decía Alicia. Al final, pueden, en una misma convivencia, en un núcleo familiar, pueden convivir 3 personas. Es lo que nosotros entenderíamos como pareja. Esto es el poliamor. Esas 3 personas están enamoradas y ellos entienden que pueden estar enamoradas de más de una persona a la vez y que la convivencia no tiene por qué reñir con No esas... obstante, a mí, por ejemplo, me choca que en un programa de televisión nacional, gente tan joven, no gente ya mayor, gente tan joven vaya buscando su pareja de turno, ¿no? Gente con 18, 20, 22 años, cuando por sus propios medios podrían encontrarlo, ¿no? Van a una televisión, al margen de querer salir en televisión, que está muy bien, pero hay como una especie de carencia, ¿no? Entonces, no acabo de entender cómo una persona tan joven puede acabar buscando relaciones poliamorosas o no poliamorosas, normales, en un programa de televisión. Entiendo que algo debe fallar en la comunicación de esa persona con el exterior, ¿no? Yo no lo veo tanto como un fallo, ¿no? ¿No? Sino como una búsqueda de experiencias, al final un exponerse a pues nuevas formas, ¿no? de relacionarse, nuevas vías pues para conocer gente. Y es algo muy característico de la adolescencia, ¿no? La búsqueda de sensaciones, el moverse por la pasión, por el querer estar dispuesto a aprender cosas, ¿no? Y a sentir cosas. Todo es importante, ¿no? No me quiero perder nada. Entonces, dentro de esto y dentro de un modelo social en el que las redes sociales, en que la imagen tiene mucha importancia, pues no nos debe extrañar tanto. Entiendo. Javier, en las escuelas, cuando salís por ahí de fiesta, de marcha y demás, ¿cuál es el discurso que tiene hoy la gente joven? Lo digo para estar al día más que otra cosa, ¿no? Ponme en antecedentes, por favor. Bueno, discurso como tal, yo creo que sería un carpe diem, ¿no? Disfruta del momento, porque todo el mundo sabe que va a llegar un momento en el que ya no vas a ser tan joven, vas a tener más responsabilidades, somos conscientes de todo esto y nos queremos divertir, queremos pasarlo bien y, como has dicho muy bien tú, vivir experiencias. Yo creo que los jóvenes hoy en día es lo que más valoramos, vivir experiencias de todo tipo. Vivir el día a día, vivir el momento. Vivir el día a día como si fuera el último y el máximo. Madre mía, ¿sí? Sí. Y más después de una pandemia, ¿no? Y encima, claro, lo de la pandemia, además INRI... Pero esto tiene una función, o sea, la naturaleza, o sea, la adolescencia no solamente es propio del ser humano, también otros mamíferos experimentan esta etapa. Es una etapa de transición, ¿no? Entre la niñez y la etapa adulta, por lo tanto, el experimentar, el vivir, el no tener tanto el foco en el riesgo, sino en las sensaciones, en el buscar el placer, tiene su función, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, tenemos que dejar un poco también que la naturaleza haga lo suyo y perder el miedo, ¿no? Pues a poco animarles a que ellos experimenten, porque eso tiene su función. Hacerme una pequeña reflexión ya en esta recta final, por favor. Empieza tú, Javier. No sé, si tuvieras que decirle algo a alguien, como antes decíamos, ¿no? O qué te gustaría exponer o que quedara claro en el día de hoy para todo el mundo, papás, mamás, maestros, gente joven, te estarán viendo tus compañeros, tu director y profesor de la escuela. No sé, aprovecha el tirón. Pues sí, bueno, yo creo que sobre todo lo que hemos dicho es que se tiene que escuchar a las personas. En cualquier ámbito, como hemos dicho de las relaciones, pues cada persona va a hablar con su pareja y va a decir el tipo de relación que quiera, sin etiquetas, sin ataduras, no tiene por qué. Que, sobre todo lo de escuchar, yo creo que es lo más esencial. Que se nos escuche, que se hable, no solo que se nos escuche, que una vez se nos escuche, hablen con nosotros, discutan, que queremos sentir que además de ser escuchados, somos comprendidos también. Yo creo que eso es muy importante y quien tiene que comprenderlo son las personas que no tienes que escuchar, que están arriba mandando, y a ver si les llega este mensaje. Fenomenal. Muchas gracias, Javier. Alicia, por favor.
En la línea de lo que comentaba Xavi, me parece esencial. Ser escuchado, ser comprendido es la base para que una persona pueda aprender a reflexionar, a conocer su brújula interna, a conocer cómo funciona. Desde ahí yo creo que la reflexión, el enseñar a los jóvenes a relacionarse con los demás y el aportarles habilidades en resiliencia, en capacidad para afrontar la adversidad, para tolerar la incertidumbre. Yo creo que son las 3 R, resiliencia, relación y reflexión, son las 3 Rs básicas para que podamos contribuir a que este mundo funcione mucho mejor. Muchas gracias, Alicia Romero. Gracias, muchas gracias. Ángela Rubí, por favor. Yo me quedaría con la palabra acompañamiento, ¿no? Al final es acompañar a la persona respetando sus ritmos, respetando sus necesidades, porque partimos de la necesidad para hacer un aprendizaje y si no estamos en ese punto creo que no llegamos a ningún lugar, ¿no? Y sobre todo poner los recursos también para la infancia y la adolescencia, que son ciudadanos, que no pagan impuestos directamente, pero están ahí y tenemos la necesidad de incidir en ellos, de tenerlos en cuenta y codiseñar conjuntamente, ¿no? Pues Ángela Rubí, muchas gracias, educadora social. Muchas gracias, Francisco Javier. A mí me queda otra duda. Yo dejaría la duda quizás para otro programa, ¿no? Que dice que el padre tiene que ser el mejor amigo de su hijo, ¿no? Que dice, soy el mejor amigo de mi hijo. Y había escuchado también en redes sociales, ¿no? Decir, es que si yo soy el mejor amigo de mi hijo, lo dejo huérfano de padre. Entonces, mi hijo necesita un padre. Entonces hay que ver dónde está el límite. Por eso dices, cuando hablamos de sexualidad o no, ¿dónde está el límite de tratarlo como alguien del entorno o dejarle ese hueco que tenga esa libertad de preguntar a alguien más para coger más información, ¿no? Eso sería, ¿dónde está el límite? Francisco Javier, muchas gracias, muy amable, letrado, y hasta la próxima edición. Y a todos ustedes les invitamos a que compartan con nosotros otros momentos de este su Sin Fronteras. Que tengan una bonita y agradable semana, muy buenas noches, sean muy felices.